Estamos en este bloque directamente desde el Hotel Majestic, el lugar donde grabamos La Mesa Construyendo Ideas. Hoy vamos a construir, como en cada uno de nuestros encuentros, conocimiento para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, que son las importantes, y tengan libertad de pensamiento y a su vez libertad de acción. Vamos a hablar sobre una planta cuya utilización es controversial. Hoy vamos a hablar sobre el cannabis. Para eso tenemos a un grupo de profesionales comprometidos, invitados, para poder hablar de esto, de los beneficios y de las contraindicaciones del consumo de la marihuana. Y por eso agradecemos a las distintas empresas e instituciones que nos acompañan para poder hacer posible este Construyendo Ideas de la manera que lo hacemos, con profesionales idóneos en nuestro país y en el mundo, desmistificando y aclarando conceptos. Estas importantes empresas e instituciones comprometidas auspician el segmento Construyendo Ideas. Idear, Centro de Estudios para el Desarrollo Empresarial. Hotel Majestic, los sentidos de la experiencia. Fundación Nova. Claudia Giacone, diputada provincial. Centro Económico de Cañada de Gómez. Asociación Empleados de Comercio. AMSAFE. Municipalidad de Cañada de Gómez. Paso a presentarles entonces los invitados a mi mesa. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, les voy a presentar a Jorgelina Paciaroni, farmacéutica, el doctor Héctor Albornoz, psicólogo legista. Seguimos con Daniel Buljubalcich, médico neumonólogo, y Verónica Mosconi, representando a la salud pública, directora del Hospital San José de la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, hablar de este tema que, como decía, una planta ancestral que tiene su utilización muchas controversias, ¿no? Tenemos los beneficios, que son muchos, y también los prejuicios del que consume, como cualquier consumo y cualquier adicción. Primero, saber qué es la marihuana, qué tipo de planta es, Jorgelina, cómo podemos decir sus características, dónde nace, ¿es una variedad asiática? Sí, el origen de las plantas de cannabis se presume, se remonta, digamos, al Asia, al centro de Asia. Pero de todas maneras es una planta que se da bien en muchas regiones. Lo que podemos decir es que prácticamente esa cannabis sativa, genérica y pura en cuanto a sus componentes, digamos, esa gran división de la que se habla cuando hablamos de cannabis, que hablamos de las especies altas en THC o altas en CBD, en la planta ya ha sufrido tantas transformaciones naturales, mutaciones naturales por esos cambios climáticos y geográficos, como mutaciones intencionales que han cambiado, ¿no es cierto?, esos contenidos, y que ya prácticamente esas variedades puras, puros THC, puro CBD, prácticamente no existen. O sea, existen múltiples combinaciones aún en la planta de esos contenidos. O sea, cuando hablamos de cannabis, en este momento hablamos de muchísimas plantas diferentes. No sé si eso es lo que... Claro, es que es así. Esta misma planta ocasiona ciertos prejuicios a la hora de una persona que consume, ¿no? Daniel, vos lo ves habitualmente. Bueno, sí, es todo un problema para nosotros, porque yo creo, visto desde el punto de vista nuestro, ¿no?, del ejercicio de la neumonología, y yo sabés que me dedico al tratamiento del tabaquismo, y hay una coexistencia muy importante entre el consumo de tabaco y el consumo de marihuana. Y tal vez la preocupación que más nos trae a la situación en este momento es que se ha normalizado absolutamente el uso de la marihuana, es decir, casi no lo mencionan como un uso problemático, como un uso conflictivo, es decir, la gente prácticamente, si no le preguntás, ni siquiera menciona que consume marihuana. O vos me decís el que dice, bueno, fumarme un porro, de pronto. Sí. Como algo natural, es decir, aparte lo mencionan que viene de una planta que a veces hasta cultivan en su casa, y que, bueno, eso a nosotros nos preocupa mucho la normalización de la utilización de la marihuana.
En realidad, una planta que cultivan muchos en sus domicilios y que a veces es necesario porque también soluciona afecciones de la salud, como el Parkinson, como el autismo. O sea, hay personas que necesitan de este tipo de medicación, el aceite de cannabis, para poder paliar esta problemática. Verónica, vos que estás en salud pública. Que decía Daniel, digo, ¿no? Esto de la accesibilidad, digamos, que permite el mal uso sobre todo para este tipo de afecciones, que la gente empieza a ver algunas modificaciones y algunos cambios. Como por eso, digo, nuestra provincia, por ahí se diferencia en algunas cuestiones, porque bueno, te acordás que en algún momento recorrimos juntas el laboratorio industrial de la provincia de Santa Fe, y Santa Fe tiene la promulgación de una ley donde en realidad establecía para la importación del cannabis y más, a diferencia de otras provincias, para poder regularizar esto que dice Daniel, ¿no? Claro, el proyecto de Joaquín Blanco, ¿no? Exactamente, la fabricación, la producción, pero también en esta etapa de investigación. Sobre todo por esto de la accesibilidad, también de la equidad y del uso con calidad y eficacia. Si no, digamos, en esto, que entramos en estas controversias de quién lo utiliza, que se normaliza sin normativa, sin sustento. Y bueno, pero nos encontramos al no tener, digamos, esto reglado, ni la posibilidad de producirlo desde nuestra provincia, por lo menos, que sabemos que el LIF no solo produce. Sí, porque la provincia de Santa Fe aceptó el consumo de cannabis. No, y aparte, en realidad, digamos, tiene una ley propia y fue la primera, digamos, y creo que la pionera. Exactamente, entonces, digamos, también genera toda esta etapa de posibilitar la solicitud para la importación y demás. Y permite, digamos, nos encontramos con esta contracción permanente de los usuarios de la salud pública, que lo consiguen permanentemente para poder canalizar esta situación, digamos, porque se ven las situaciones del autismo, de la epilepsia, del Parkinson, y nos encontramos en esta controversia de la accesibilidad, digamos, de cómo poder garantizar. Una persona que tiene esta patología que estamos mencionando y que la provincia de Santa Fe permite que se le recete, ¿cómo hace? Es que en realidad no está, digamos, no lo tenemos en acceso nosotros para la producción, ni siquiera para el suministro. Claro. Entonces nos encontramos también en esta dificultad. Bueno, y por otro lado... puede acceder en Santa Fe de todas maneras a través del protocolo. Sí, a través del protocolo, pero nosotros los efectores públicos se nos dificulta, digamos, el acceso. O sea, lo que pasa es que por ahí vos mencionaste el nudo de este tema. El aceite de cannabis. El aceite de cannabis como producto no existe. No existe, exactamente. O sea, existen un montón de cosas que circulan, no es algo definido que vos podés decir, este aceite tiene esta dosis, tendríamos que ir a la definición de medicamento herbario, o sea, un producto para circular y ser seguro, porque los pacientes en este momento se encuentran en una gran inseguridad jurídica y sanitaria también. Un producto para ser seguro, un medicamento, tiene que responder a la definición, que es una composición cuantitativa definida, declarada, verificable, una forma farmacéutica estable y una acción terapéutica previsible y controlable también. Todos esos requisitos no existen en nuestro país, un producto autorizado que reúne esas condiciones. Para eso la provincia prevé, a través de todo lo que la doctora acaba de decir, una posibilidad de acceso a través de un protocolo para el cual la provincia prevé la importación. Exactamente. Lo que ella está diciendo es una gran verdad, y es que nuestros laboratorios públicos, ya sea el LIF o la planta piloto de la Facultad de Farmacia, están en condiciones de elaborar y de asegurar todo eso que dijimos antes de calidad. Pero no se obtiene la materia prima. La materia, es más, hay un proyecto en el que la materia prima también se obtiene, y hay un pedido a Nación. Podríamos decir que esto es absolutamente un tema de decisión política, porque en el transcurso en que Santa Fe tiene la posibilidad de importar flores de Uruguay, la posibilidad de prepararlo en sus laboratorios públicos, equipos ya armados a partir de la ley, de la reglamentación de esa ley, existimos un montón de equipos de trabajo en condiciones hasta de hacer ensayos preclínicos y clínicos al respecto. De Nación no se obtienen los permisos. O sea, es una decisión política como muchas cosas del funcionamiento de nuestro país. Porque en ese interín ya no existe el Ministerio de Salud, imagínate. Por eso le queda el hueco. Claro. Hay un vacío que tiene que ver con lo social, político y cultural, inclusive al respecto. Hay un vacío que no está contemplado. Y precisamente, bueno, es donde se filtran. Hay organizaciones que hoy por hoy se está promulgando el autocultivo. Entonces es allí donde se produce
el riesgo del mal manejo inclusive. Exactamente, porque yo pregunto, hay gente, y conozco, lo digo porque lo conozco, ayer mismo estuve hablando con un amigo, estoy tomando 3 gotas de aceite de cannabis. Ese aceite de cannabis que está circulando, más allá de ser ilegal para nuestra provincia y para nuestro país, sabemos si es correcto. A menos que lo analices, no sabes qué tiene. No sabes qué tiene. O sea, la facultad tiene un servicio en el que cualquier persona de la comunidad puede llevar a través del Centenario un aceite y tiene un costo en este momento, porque en un momento fue gratuito y ahora no. La gente puede analizar, pero esas 3 gotas, 2 gotas, 1 gota, no se sabe de qué es en la mayoría de los casos, excepto que sea un producto importado de algún lugar que viene rotulado y que podemos decir, a partir de que usa 3 gotas, 5 gotas, 10 gotas, si conocemos la composición podemos decir está usando tantos miligramos de THC, tantos miligramos de CBD, tales y cuales terpenos. Se está promoviendo desde organizaciones sociales, se está promoviendo el autocultivo precisamente para eso, para que quien tiene un familiar o alguien con una determinada afección, saben qué es lo que le están dando. Claro, porque una modalidad inclusive que hasta por las redes sociales se indica cómo preparar la preparación. Tutorial. Totalmente. Claro, bueno, y esto trae también un problema social para las personas que tienen un claro problema de adicción, porque dónde lo regulamos y saber también si realmente, a ver, Héctor, vos como psicólogo legista verás muchos casos en delincuencias, en asesinatos que vienen a cotación de la droga. ¿Puede ser el consumo de marihuana el inicio al consumo de drogas duras? Pasa de que hay un proceso que se da en lo que tiene que ver con el camino a la adicción, que es cuando alguien está consumiendo y consume por curiosidad, puede ser. Después está consumiendo por adicción. En el medio hay un proceso que se llama el proceso del abusador. Quien está abusando de algo ya sabe de qué se trata, pero todavía no es adicto. En este camino sí se llega a la adicción. Cualquier droga, cualquier tipo de droga se llega a la adicción, y de la adicción, metabolizándolo, se llega a la dependencia, que es la etapa más terrible, ¿no? Pero cualquier afección que se le genere al aparato psíquico, a la conciencia, va a obnubilarnos un poco, nos va a alterar la sensibilidad, nos va a alterar lo que tiene que ver con hasta el sentido común. Entonces, muchas veces hay chicos, esto se está viendo mucho hoy en la adolescencia, como buscan anestesiarse la cabecita con algo, precisamente por las situaciones que están transitando. Eso te quería consultar, ¿no? Porque estamos viendo consumos de personas, de niños cada vez más chicos. Sí, pero también de adultos. Marihuana, yo tengo... Y adultos que nunca han consumido, eso es verdad. Sí, está muy naturalizado, como decía Daniel, está muy naturalizado la utilización, inclusive tengo pacientes que dicen, no, con mi señora lo vimos medio faso y nos fuimos a dormir. Y está absolutamente naturalizado como el tabaco. Ese consumo social, lo que hice a lo mejor para distendernos al que hace alusión Héctor, ¿no? Que muchos argumentan, no, total, yo lo controlo. ¿Puede ser así? ¿Se puede controlar? A ver, si uno va a tratar la problemática de la marihuana, creo que tenemos dos grandes caminos. Uno es el consumo recreativo, que es el que estamos hablando ahora, y otro es el consumo medicinal del que estábamos hablando recién. Yo creo que en el consumo recreativo hay que ser muy cuidadosos, porque en realidad no es una sustancia inocua, inofensiva, y mucho menos en adolescentes, y mucho menos a nivel de todo lo que tenga que ver con la salud mental. A nivel de la parte de la utilización como medicación, yo tengo algunas reservas al respecto, y es que sí, porque en realidad la marihuana se ha ido un camino absolutamente inverso al que sigue cualquier droga de experimentación que uno vaya a utilizar para tratar cualquier enfermedad. Pero los pacientes dicen que tienen mejorías en estas patologías que hemos hecho alusión, por ejemplo, puntualmente. No, es claro, pero nosotros somos científicos y tenemos que seguir otro camino. Es decir, si yo quiero hoy poner una droga para tratar la hipertensión, no puedo ponerla, que la autoricen y después ver cómo me va. Es decir, lo que tengo que hacer es hacer distinto, claro, hacer investigación que empieza en fase 1, en fase 2, en fase 3 y en fase 4, llegando a utilizarla en seres humanos y viendo cuál es la dosis adecuada, cuál es la mejor dosis, cuáles son los efectos benéficos y cuáles son los efectos perjudiciales, durante cuánto tiempo y cuál es su comparación con el mejor producto que haya para el tratamiento de esa enfermedad.
Todo eso no se ha hecho. Acá se ha autorizado la utilización de la marihuana medicinal al referéndum de que se investigue, cuando en realidad debería ser al revés. Primero investiguemos y después aprobemos. Entonces me parece que ha habido un apuro político en autorizar esto, porque me parece, es decir, desde mi punto de vista, que es simpático autorizar la marihuana desde el punto de vista político, pero creo que se han saltado ciertos caminos y nos encontramos con que no sabemos qué va a pasar cuando la gente use 10 años seguidos la marihuana medicinal, con todas las desviaciones que existen al respecto de qué son, porque los únicos lugares donde se fabrica marihuana realmente y está autorizado su consumo son Uruguay y Canadá. Entonces, bueno, estamos en un problema, porque cualquiera viene con un frasquito de marihuana y dice que está tomando 2 gotitas a la mañana y 2 gotitas a la noche. No todos lo llevan a la facultad. No, desde ya. Copiando a esos países donde sí está aprobado desde hace años y no sé si comprobado en qué instancia, como para que nosotros podamos... 5 años en Uruguay y 1 año y algo en Canadá. De todas maneras, lo que dice el doctor es una gran verdad. Y no es algo difícil de hacer, técnicamente hablando. A ver, existen cannabinoides sintéticos que ya recorrieron ese camino. Tenemos que dar marcas porque, bueno, son cannabinoides sintéticos, sésame, marinol, epidiolex, sativex, son moléculas que han hecho ya ese camino que describe el doctor y que han probado eficacia para determinadas patologías. De todas maneras, no es la solución a todo. Esta idea de que sirve para todo, un poco se basa en esta descripción de que el sistema endocannabinoide regula el equilibrio del organismo, y eso es verdad, pero no sirve para absolutamente todo. Ese camino que plantea el doctor de la fabricación de cualquier medicamento, o sea, no existen las moléculas buenas y las moléculas malas. También la gente, hablamos de consumos problemáticos, la gente va al médico y no le dice que toma ibuprofeno, porque ya también lo toma como algo natural y que eso es venta libre. Naturalizó el consumo de omeprazol. A ver, si vamos a hablar de medicamentalización y naturalización de los consumos, tenés 10 programas. Exactamente, o sea, aceptamos perfectamente que alguien sabe manejar un auto con 8 miligramos, 16 miligramos de clonazepam diarios. ¿Y esto afecta? Sí, seguramente que es para hablar mucho más. Un montón de consumo. En el caso, antes hablamos la posibilidad pública de producir un aceite con una cantidad, ¿no es cierto?, definida y de probarlo. Si lo pensamos desde lo privado, existen cantidad de laboratorios que se dedican a la fabricación de medicamentos herbarios, y que si pensamos que el cannabis puede ser una molécula, una herramienta de utilidad, también podríamos pensarlo como un medicamento herbario, para lo cual la dificultad no es mayor. O sea, así como un laboratorio prepara una tintura de tilo o prepara un aceite de caléndula o un aceite de lavanda, la técnica y los controles de calidad para preparar un aceite, una tintura desde una flor, a nivel farmacéutico me refiero, están perfectamente normatizados. Existe toda una legislación. El componente que complica esto es el hecho de que estamos hablando de una planta que está prohibida. O sea, o de una molécula que genera un consumo problemático, para lo cual también existen leyes de estupefacientes y de psicotrópicos que normatizan y que regulan todo esto. No es un imposible farmacéutico elaborar algo de calidad definida. Es mucho más sencillo de lo que se cree, pero hace falta la decisión de hacerlo así. Exacto. De empezar de la molécula al uso. O sea, necesitamos esta decisión política de poder investigar acerca de plantas y de productos que pueden favorecer algunas patologías. Primero como cualquier tratándose de una medicamento. planta que está prohibida. ¿Y por qué consideras esto que es una planta prohibida? Por los efectos que ha causado en el mal uso de esa planta. Agudiza los sentidos, genera en los chicos precisamente la utilización, un estado que los corre de lo que tiene que ver con la psicodinámica natural del individuo. Entonces, si estamos hablando de algo que nos corre de lo que tiene que ver el sentido común, de lo que tiene que ver con el normal funcionamiento de nuestro psiquismo, ya estamos hablando que es perjudicial, porque nos pone en riesgo, que no podemos mensurar adecuadamente determinadas conductas. Está bien, hay adultos que dicen yo lo manejo, como decíamos recién, pero esto lleva sí o sí a una tendencia adictiva. Al tener componentes adictivos, ¿uno lo puede manejar? La adicción nos deja más allá de la voluntad. La adicción lo que hace es abolir la voluntad, porque nos lleva a mecanismos compulsivos. Precisamente,
En lo compulsivo está donde la voluntad queda abolida. Entonces, yo he tenido, evaluado pacientes o en situaciones judicializadas donde hay un individuo que cometió un delito y no quiso. Conscientemente no quiso, pero compulsivamente terminó cometiendo el acto. Entonces, esto nos muestra que hay situaciones donde la voluntad queda de lado. Y en los mecanismos compulsivos precisamente lo que se caracteriza es eso. Clínicamente, Daniel, ¿qué provoca el consumo de marihuana en el organismo? Bueno, yo te puedo decir de la parte del sistema nervioso central, probablemente el doctor puede hablar mejor que yo. Lo que sí sabemos es que claramente está vinculado con trastornos neurológicos, sobre todo cuando se consumen etapas de formación del cerebro, es decir, en la adolescencia. Hay cada vez más evidencia de su vínculo con el desarrollo de esquizofrenia, es decir, y eso cada vez hay menos dudas al respecto. Y bueno, yo vengo de la neumonología y nosotros desde hace tiempo estamos viendo cuál es el efecto que tiene a nivel de los pulmones, y realmente hoy podemos decir de que hay evidencia cierta de que puede provocar cáncer de pulmón, de que los niveles de monóxido de carbono que se aspiran de un cigarrillo de marihuana son mayores incluso que los de un cigarrillo convencional, que probablemente tenga que ver con el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, y que condiciona patologías por la forma de aspiración como neumotórax, y que, bueno, cada vez vamos encontrando más cosas a nivel del aparato respiratorio. También encontramos dificultades a la hora de analizar los efectos perjudiciales del aparato respiratorio, porque en general el consumo de marihuana consume tabaco, y cuando vos despejás y tratás de saber solo el efecto de la marihuana, ahí es donde viene la complicación. Entonces estamos en problemas, pero lo que sí sabemos es que no es tan inocua como se planteó en un primer momento, y que además ha cambiado el uso, porque en los años 70, en los años 80, los hippies consumían esto, pero lo consumían en determinada etapa de su vida, y como decían recién, cada vez tenemos más adultos que han continuado el consumo. Y una cosa es el consumo durante 2 o 3 años, entre los 20 y los 25, y otra cosa es encontrarnos con gente de 50, 60 años que consume marihuana. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos. Y que consumen desde los 20. Sí, claro. Es decir, ¿qué pasa con alguien que consume 30 o 40 años marihuana? No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos en muchos aspectos. Repito, sí sabemos lo que pasa en el cerebro joven que se está formando, y sí, creo que si tuviéramos que destacar el hecho de que provoca adicción y provoca dependencia, cosa que hasta hace un tiempo dudábamos y teníamos bueno, la idea de que era una droga demasiado blanda y que no provocaba nada de todo esto. O sea, un paciente que consume, cuando va a un médico tiene que declararlo abiertamente, porque el diagnóstico es totalmente diferente, porque hay gente que lo oculta sabiendo que es una forma de envenenarse, por así llamarlo, ¿no? Pero cuando hacemos la consulta médica, decir, bueno, un adolescente que ha fumado y ya no lo hace más. Es bueno en su historia clínica saberlo. Sí, pero ahí hay un problema de los médicos clínicos, que hacen solamente la parte clínica y no trabajan en consumo, que no lo preguntan, claro, por temor a ofender al paciente. Entonces, tenemos una situación donde el paciente no lo dice por temor a ser mal visto, ¿sí? Y el médico no le pregunta por temor a que el paciente lo tome mal. Entonces estamos ante una situación donde ni los médicos ni los pacientes terminamos asumiendo lo que termina siendo un problema. Sobre todo, ¿no? Porque a veces se cree que es privativo de un cierto sector social también, ¿no? Entonces, por ahí en el ámbito de lo privado cuesta mucho más. A veces en el ámbito de lo público, el trabajo, la interdisciplina y el trabajo en equipo o ciertos factores hacen que por ahí esta tendencia de poder preguntar y de poder vincularse diferente, ¿no? Digo, desde un centro de salud hasta un hospital de segundo nivel sea diferente, pero digo, hoy el consumo no es privativo de un sector social, no. Entonces digamos, este vínculo a veces en otros lugares no está, ¿no? Y se escapan un montón de situaciones. Acá cuando hablamos de lo científico, Jorgelina lo ha dejado claramente expuesto a los beneficios que tiene. Hablar de una planta ancestral y que como todas las plantas por algo están puestas en nuestro planeta y que sirven para muchas cosas, es esto, poder explicarle a la gente los perjuicios que trae el consumo de cannabis o fumar un porro o la marihuana a nuestro cerebro fundamentalmente, a nuestro cuerpo.
a nuestros pulmones, a nuestras decisiones, a no ser libres, porque cuando uno no decide pasa por ahí. Y también saber, porque la gente hoy está muy confundida con esto, con el consumo del aceite de cannabis. Y que mi amigo, y que lo consiguen fácilmente, y legalmente se consigue. Y hay que saber que aporta algunos beneficios que aún no están del todo comprobados. Hay que informar sobre todo, es decir... y eso queremos hacer. Con respecto al autocultivo, es una situación muy complicada de abordar, porque, a ver, como madres, si nosotros vemos hijos o familiares en una situación de refractariedad, o sea, si cuando las patologías realmente son refractarias, son dramas, tremendos dramas, que como madres haríamos autocultivo y muchísimas cosas más. Ahora, como decía el doctor, desde la ciencia, como científico, tenemos que reconocer que probablemente ese litro o 1,5 litros de aceite que fabriquen hoy con la cosecha de la planta, con la cantidad que sea, los últimos 30 mililitros de ese litro probablemente no tengan nada que ver con los primeros, porque eso es una fabricación que se sigue a través de tutoriales. O sea, hay que hablar de estabilidad, de cuestiones químicas que suceden a partir de eso. O sea, la buena voluntad del cultivador que autocultiva, del cultivador solidario que cultiva para los demás, está por encima de todas estas cuestiones y habla de ese drama que decíamos. Ahora, técnicamente no podemos avalar el hecho de que se consuma algo que no sabemos cómo está hecho, qué cantidad tiene, si es seguro, si no está contaminado. A ver, hay contaminantes normales como el aspergillus, por ejemplo, se han descrito aspergilosis pulmonar proveniente de algunos aceites. O sea, un contaminante normal que ninguna, digamos, con un sistema inmune en condiciones no pasaría nada, pero que en personas inmunodeprimidas pueden causar problemas. Para todo eso hay que establecer controles de calidad como para cualquier otro medicamento, o sea, medicamento de síntesis y medicamento herbario. Y todo eso está descrito. A ver, se puede hacer y se puede hacer bien. Eso es lo que la gente tiene que saber. Pero además tiene que informarse, porque la gente no comunica los consumos y, por ejemplo, va a la farmacia, le cuenta al farmacéutico, así como no lo cuenta el médico, a menudo va a la farmacia y dice, ¿por qué? Yo le estoy dando aceite de cannabis. No sabemos lo que tiene, pero sí sabemos cuestiones relacionadas al cannabis, como que es un inductor enzimático y que tiene interacciones con varios otros medicamentos. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer esa gente? Proponerle, ayudarlo a que blanqueen esos consumos con el médico, a que si existe la posibilidad lo analice. O sea, me parece que hay que empezar por informar, no por, digamos, ocultar los consumos, sino animarse a blanquearlos, a que la gente lo cuente y a informar, a decirle que a los padres... También ejemplos desde lo farmacológico también, la influencia que tiene el THC en mayor o menor cantidad. O sea, las contradicciones puntuales, la esquizofrenia es una contradicción formal para el consumo de cualquier tipo de aceite si no se desconoce la cantidad de THC, por ejemplo. Pero como raíz y fruto también, porque la esquizofrenia, si bien no es una enfermedad que es hereditaria, lo que se hereda es la predisposición a adquirir la esquizofrenia. Ahora, a esta predisposición a adquirirla, este tipo de consumo de la planta fumada contribuye a esta predisposición. Esto es lo que hablamos del mal uso de la planta. Ustedes que están investigando y dentro del Colegio de Farmacéuticos, que son las personas y los profesionales acreditados para hablar, ¿qué se necesita políticamente en nuestra provincia y en el país? O vayamos por la provincia. Podríamos terminar de reglamentar las leyes. No sé qué opinás. Las leyes están, habría que terminar de reglamentarlas. La nacional, por todo, las provinciales están bastante más avanzadas. Y la decisión de que el tema se investigue, incluso como lo dice la ley, porque el problema es que la ley está, pero hace falta un presupuesto, hace falta el apoyo a esa cuestión. Como es un tema controversial, nadie quiere cargar con el costo político que tiene. O sea, lo que dijo el doctor, es impacto esta misma mesa, ley, pero hasta ahí no la aplicamos. Esta misma mesa también invita a que quien está escuchando, que está en favor del consumo de la marihuana como planta fumada, obviamente puede estar en absoluto desacuerdo con esta mesa. Quienes están en favor de reglamentación para un uso adecuado y que contribuya con la salud, va a estar a favor de esto. Pero bueno, nadie quiere cargar con el costo que esto implica
aportar una opinión al respecto. En el medio de esto, quienes la consumen y empiezan a ver los cambios, digo, como dice claro. María, ver, digo, encontrarse con una mamá de un niño que tiene autismo y ve los cambios y ve, pero esos cambios son indudables porque se ven ahora. No sabemos las consecuencias. Exactamente. No sabemos. Exactamente. Claro. La seguridad es fundamental. O sea, todo proceso asistencial de calidad debería empezar con un diagnóstico hecho por un médico, con una receta, que es la herramienta que asegura que ese proceso es de calidad, que dice qué necesita ese paciente y en qué concentración, y que la gente consiga en el mercado, en la farmacia o en el ámbito público, el producto que el médico está pidiendo para tratar esa condición. Para eso hay que poner un marco de seguridad. Totalmente. Y una firme decisión y convicción y compromiso con la salud, ¿no? Porque esto es así, desde los estamentos que correspondan. Es la base. A la gente podemos decirle que lo cuente, a la gente podemos decirle que le comente a su médico el consumo. Totalmente. Yo creo que después de esta mesa, ya sea el que consume, como acá lo decía el doctor Héctor Albornoz, desde una parte muy tranquila y lúdica, por así llamarlo, o como les parezca que sea, desde la gente que realmente lo necesita, van a tener otra visión y otra versión también, porque se habló profundamente del tema, se explicaron todos los conceptos para que el público después saque sus conclusiones. Esta es la mesa que construimos desde este lugar, queremos llevar información, conocimiento. La verdad nunca es absoluta y cada cual tiene su verdad, pero sí hay investigaciones serias y eso hay que tener en cuenta. Yo les agradezco muchísimo a ustedes la presencia hoy acá, que por supuesto sirvió para seguir pensando, y de esto se trata, esta construcción de ideas. Así que muchas gracias. Continuamos con más Versión Vanguardia.